Pedro tiene la autoridad singular. ¿Sobre qué iglesia? ¿Sobre la iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? ¿Dónde se estableció? ¿Me hablas de una localización geográfica? Sí, porque tú crees en la localización geográfica, yo no. Uh-huh. ¿Dónde se estableció? ¿Dónde estableció Jerusalén. la primera? Jerusalén. Entonces, la iglesia de Jerusalén es la que tiene autoridad entonces sobre las demás iglesias. Lo que tú me quieres dar a entender, ya te capté. Sí, no, ya te capté. Lo que tú me quieres dar a entender es que debería estar en Jerusalén entonces y no en Roma. Según tu propia lógica, Yo no estoy usando mis conceptos, estoy usando tus conceptos. Dices que la autoridad descansa en Pedro y la iglesia que Pedro fundó. ¿Y dónde se fundó esa primera iglesia? En Jerusalén, pero eso no quiere decir que la iglesia no haya ido caminando. La iglesia se fue moviendo. ¿Y se fue moviendo y se mantiene moviendo o no? Sí, también sigue extendiendo. Entonces, ¿por qué se queda estática en Roma si se mantiene moviendo? No, lo que se quedó estático en Roma fue una sede. Que se quedó estático en Roma fue una sede. Que se quedó estático en Roma fue una sede. Que se quedó estático en Roma fue una sede. Ahorita está en Roma porque así lo han querido los apóstoles. ¡Lo dijo! Y se divertirán. Escucha bien, Alex, lo que estás diciendo, porque no quiero que te vayas sobre tus palabras. Dale, Tú dices que la iglesia católico romana debe tener jurisdicción sobre las demás iglesias porque esa es la sede que fundó Pedro. Uh-huh. Pero tú acabas de decir que la primera sede que fundó el apóstol Pedro fue la de Jerusalén. Y yo te pregunto, ¿por qué entonces Roma tiene poder sobre Jerusalén? Si la iglesia más antigua y la que fundaron los apóstoles es Jerusalén. Otra vez, dame el brinco. Pero te acabo de mencionar que es porque esto ha sido también una revelación progresiva. Pero ¿tú crees que tenía la presidencia, sí o no? Es la pregunta. ¿Tú crees que la iglesia tenía, de Roma sí o no? sobre todas las iglesias? No. Listo. No, ahora yo voy a no, mostrarle a la gente, no a ti, a la gente le voy a mostrar lo que dice la carta de Ignacio de Antioquía. Vamos a leerlo para que no sea yo lo que estoy diciendo. Edgar acaba de decir que no, pero yo le creo a los padres apostólicos, como acaba de decir él. Vámonos a las fuentes. Bueno, nos dice Ignacio, que es llamado también Teóforo, aquella que ha hallado misericordia en la benevolencia del Padre Altísimo y de Jesucristo, su único Hijo. Ahí viene, a la que tiene la presidencia en el territorio de la región de los romanos. ¿De dónde? ¿Dónde tenía la presidencia? ¿Dónde, Alex? ¿Dónde los romanos, los romanos. Pero tú acabas de decir que no. Tú acabas de decir que tenía que estar en Jerusalén. A ver, te voy a decir nuevamente. ¿Sobre qué tenía? ¿Sobre quién era la presidencia? Déjame acabar de leer, ¿va? Espérate. Pero tú voy a terminar de leer. No, yo quiero terminar de leer. Ahorita lo terminas de leer. Yo te doy tu turno. Mira, cuando tú vas a comenzar, no, mira, ya te achicaste, ya te enfriaste. Escúchame. No. Yo sigo leyendo. Te ultrapapeaste solito. No. ¿Sobre qué tenía el poder y control? ¿Sobre qué zona? Sobre los romanos, pero déjame terminar. Es que tú no me dejas terminar. Dale. Ok. ¡Oh, caray! ¡Mi oportunidad! Y teniendo la presidencia, ¿no te dice nada de la presidencia o nada más de los romanos ellos? ¿Nada más esos? Este tipo es un pobre diablo. Déjame hablar. ¿De verdad te metiste una ultrapapeada? ¿No debiste haber leído ese texto? ¿Por qué ese texto? Yo encantado de leerlo. ¿Qué? Pero lo que tú acabas de leer, que te da una ultrapapeada, es que Ignacio delimita hasta dónde gobernaba Roma. Gobernaba, obviamente, su jurisdicción. Por eso cuando tú vas a la historia, que te recomiendo un libro de historia, es que te vas a dar cuenta que existe la sede de Roma, que gobierna sobre ciertas iglesias suburbanas, existe la sede de Alejandría, que gobierna ciertas iglesias suburbanas, existe la iglesia de Bizancio, que gobierna ciertas zonas suburbanas, existe la iglesia de Jerusalén, que gobierna ciertas zonas suburbanas, y Roma no tenía poder sobre esas zonas. Te lo acabas de leer con Ignacio. Roma tenía poder sobre su jurisdicción. Ahora, te lo dije al principio, para que no pongas palabras en mi boca. Nosotros consideramos que Roma fue una sede muy elogiada. Te lo dije, pero tenías que leer a Ignacio para que te papeara. El texto que leíste de Ignacio te ultrapapeó, porque ustedes dicen que Roma debe gobernar sobre todas las iglesias. Pues resulta que Ignacio es sucesor de Pedro en Antioquía, y Antioquía es más antigua que Roma. ¿Por qué no tú sujetas a la iglesia de Antioquía, Alex? Fíjate que tú estás diciendo que es tu deber. Es tu deber. Lo que yo estoy resaltando ahí es que tiene la presidencia. Y tú interpretas y dices únicamente de la iglesia de Roma.
Edgar, ¿Dónde dice que tiene la presidencia sobre Jerusalén? ¿Y dónde Alex? dice que únicamente a los romanos? Únicamente a los romanos. Dime eso. Lee ¿Dónde lo dice? la carta, léela. Y si dice Únicamente a los romanos. y si dice en la carta que la iglesia de Roma tiene el poder sobre la iglesia de Antioquía, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Constantinopla, ¿verdad? Ahora yo La te lo voy tiene. a cambiar, yo te lo voy a cambiar. Si el documento dice que únicamente a los romanos, te la compro. Vamos a leerlo otra vez. Léelo. ¡Qué hombre tan estúpido! Dice, Ignacio, que es llamado también Teóforo, aquella que ha hallado misericordia en la benevolencia del Padre Altísimo y de Jesucristo su único Hijo, a la que tiene la presidencia en el territorio de la región de los romanos. Dice, únicamente, papá. dime, Edgar. dime, Edgar. Dice ahí, pero espérate, dime, o sea, sinceramente tú dime si dice ahí únicamente a los romanos. Hay que regresarte al bachillerato a ti, querido. ¿Dice únicamente a los romanos? Hay que regresarte. Póngase de pie. ¿Qué es un granero? Un granero es un conjunto de personas. Varones. Varones, claro. Profesor, ¿para qué tú me preguntas eso? Edgar, A la pero que respóndeme tiene la pregunta. la presidencia Pero en dice el que- territorio de los romanos. ¿Dónde es Pero el dice territorio de los romanos? únicamente, pero dice únicamente a Ay, los Dios mío, romanos. mi vida. Contéstame la pregunta. Ay, Alex, hay que regresarte al bachiller, de verdad. A ver, Alex, si dice No, a pero la que yo no voy a tiene la avanzar. Yo no voy a avanzar hasta que no me digas si dice ahí únicamente a los romanos. Yo no leí Jerusalén o Antioquía. ¿O tú lo leíste? ¿Absolutamente Léelo. a los romanos? Sí, a los romanos, léelo. Dale. ¿Absolutamente a los Sí, romanos? sí, La solo a los palabra romanos. absolutamente. Sí, Vamos dale, a leerlo. solo a léelo. la que tiene la presidencia en el territorio de la región de los romanos. ¿Dónde está absolutamente a los romanos? Vergüenza ajena, vergüenza ajena. Los críticos recién comenzaron a apreciar las obras de Mastro Piero cuando ya era grandecito. Cuando ya eran grandes hitos en la historia de la música. Me estás cabreando. ¿Cuál sería tú la región de los romanos? ¿Cómo? Mastro Piero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero con métodos. Con métodos pocos, claro. Con métodos poco claros. Si yo te digo, a ver, a la que tiene la presidencia en la región de México, ¿qué estoy tratando de decir, Alex? Tú quieres dar a entender que solamente en México. Eso es lo que quieres decir tú, ¿no? Si yo digo ahorita, el Papa va a ir a México. ¿Nada más gobierna en México, Edgar? ¿O El cómo? Papa no ¿También en gobierna Roma? México. ¿O va a ir a México? Dios mío, me O parece que estoy hablando con un niño de kinder. Si tú me dices que el Papa viene a México, yo interpreto como que el Papa viene a alguno de los 31 estados que componen el país de México. Claro. No voy a pero interpretar también- ese documento como que el Papa va a ir a Guatemala, Alex. Va a venir a México. Lo que yo quiero darte a entender. El territorio lo que yo- mexicano. Que se basaba en una vieja leyenda hebrea. En una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser. Hebrea va con H. Como ahí no dice Antioquía, Alex, no dice escúchame, Jerusalén. el documento lo citaste tú, no lo saqué yo, Alex. Tú lo citaste como parte de una prueba. En ese documento habrá el territorio de los romanos. Sí, el territorio de los romanos conformaba toda la cuenca del Mediterráneo. El territorio de los romanos no puede ser el territorio de Asia, de los eslavos, de África del sur. ¿Por qué? Porque el territorio de los romanos geográficamente estaba limitado. Si tú lees que Ignacio habla de que la presidencia de la iglesia de Roma está sobre la zona de los romanos, ¿cómo crees tú que yo voy a interpretar que está sobre la zona de Asia o que está sobre la zona de África del Sur? O sea, Pero es ¿sabes puro por qué tú no es lo- puro pero ¿sabes sentido por qué tú- común, Dios mío, mi vida. Pero ¿sabes por qué tú no lo interpretas, Edgar? ¿Sabes por qué? Porque estás ocupando el argumento del silencio. Por eso. El argumento del silencio. Aquí termina la anécdota, pero él te mató. Da vía, da.
¡Pará! Más. Pero el tema todavía da para más. Tú dices que la iglesia de Roma gobierna sobre todas las iglesias. Tú lo dijiste y tú sacaste ese documento para probar. Tú lo sacaste para probar eso. Y resulta que en el documento Ignacio delimita la jurisdicción de Roma sobre el territorio de los romanos. Dices que yo estoy apelando al silencio. Yo ni siquiera usé el documento lo usaste tú, querido. Yo ni siquiera estoy aludiendo a ese documento. ¿Cuál silencio? Tú lo sacaste, tú te pacateaste solo. Entonces tú tienes que hacerte cargo de tu pacateo. Pero no te exaltes, o sea, no es para... Que estás bien atorado. Todo esto es, todo eso es, ¿qué es esto? Todo eso se tostó, ese seto es dos tes, eso es sed, esto es tos, tose, toto, o se destetó, tete, o... ¡Ajá! Esto es todo.